Vamos a asustar a este güey. Hey. ¡Boo! Ay, se me olvidaba que este güey es sordo. Ok, si yo le pregunto a un fan de Transformers si Bumblebee y Rise of the Beast son una continuidad aparte del Bayverse, estoy completamente seguro de que me pegaría por preguntar algo tan pendejo. Pero si le pregunto a alguien casual lo mismo, lo más seguro es que no tenga ni puta idea de lo que estoy hablando. Creo que es notorio para todos que Transformers no está pasando por su mejor momento en el cine, porque por más buenas películas que anden sacando, nomás no logran despegar en taquilla. Y antes de que alguien lance el discurso de que estábamos mejor con Michael Bay, esto ya se veía desde el Bayverse. Transformers 4, la que muchos consideran que fue el salto de tiburón de la saga, fue un éxito recaudando más de $1,000 millones, y de ahí todo valió madres porque la siguiente película se estrelló en taquilla, teniendo una diferencia de números con su anterior entrega equivalente a todo lo que Rise of the Beast hizo en taquilla. Incluso si decimos que Transformers 4 sí gustó, eso parece que no fue suficiente para salvar esta quinta película. Esto me recuerda mucho a lo que está pasando con el UCM. Por más buenas películas que estén sacando ahora, la fatiga por la saga es tanta que simplemente no han podido conseguir los mismos números de antes, a no ser que esa sea una película sobre Spider-Man o una película sobre el multiverso o ambas. Lo que es extraño porque en teoría Transformers ya se reinició, ¿no? Sí, creo que ya pueden ir viendo por dónde van las cosas. Todo esto vino a mi mente después de ver una muy reciente película. No creo que la conozcan, es una película muy pequeña y no tan reconocida. Estoy hablando de... Superman de 2025 fue un gran inicio para este nuevo universo, y a no ser que pertenezcas a cierto grupo de fans, todos podemos estar de acuerdo en que fue una película que funcionó. Pero ¿qué es lo que tiene Superman que Transformers no? De eso quiero hablar en este video. Ambos son un reinicio de una saga de películas que perdió el interés de la audiencia, pero mientras una logró sobresalir pese a tener un sinfín de cosas en contra, la otra no parece correr con el mismo destino. Todo está ignorando lo que hayan dicho los directores o productores, porque 1. Todos sabemos que Lawrence es un pendejo, y 2. Al público general no le importa que diga un director o un productor en una entrevista random, ni tiene por qué hacerlo. Una película debe brindarle esa información al espectador por sí misma, o en su defecto en un tráiler, y creo que ahí está el problema de todo esto. Pero sin más introducción, bienvenidos a un nuevo episodio del Helado Parlanchín, donde responderemos la pregunta de por qué el reinicio de Transformers fue un fracaso. Creo que para iniciar esto, es necesario establecer desde dónde parten ambas películas. Superman funciona como un reinicio al universo extendido de DC, que comenzó con Man of Steel y terminó oficialmente en Aquaman y el Reino Perdido, tras varios fracasos en taquilla consecutivos, y tras varios intentos fallidos de revivir este universo. Mientras tanto, Bumblebee de 2018 fue básicamente el volantazo que dio Paramount, tras ver cómo The Last Knight se estrelló en taquilla, siendo de hecho una película que ya se encontraba en desarrollo, y en la que decidieron cambiar varias cosas para hacer un intento de reinicio, pero dejando algunas cosas que conecten con la anterior saga de películas, para así dejar las cosas lo suficientemente ambiguas para que no tengan mayores problemas cuando decidan regresar al Bayverse. Básicamente la idea era así: si Bumblebee fracasaba se continuaba con el Bayverse, y decimos que todo estaba conectado, pero si era un éxito entonces se reiniciaba la saga por completo. Ahí está el caso de Megatron, personaje que sí iba a aparecer en esta película, pero que fue eliminado de la misma. Esto no es ninguna teoría de conspiración, hay artes conceptuales y figuras de esta versión del personaje, e incluso hay quienes dicen haberlo visto en las proyecciones de prueba. Este fue el brillante plan de Paramount, mismo que ocasionará un problema del que vamos a hablar más adelante. Pero ya dicho todo esto, ¿qué tal si pasamos al primer punto? Está claro que el factor del tiempo es importante para un reinicio, especialmente cuando la causa de este fue que perdiste por completo a la audiencia. Así les das un descanso de la marca, lo suficiente para que puedas regresar con todo tiempo después. Ambas películas tienen unos cuantos temas con esto. Superman salió con poco menos de 2 años de diferencia que Aquaman y el Reino Perdido, lo que no sabría decir si es tiempo suficiente, pero entiendo que no pueden pasar tanto tiempo sin sacar algo porque hay que ganar dinero. Y aún así, si nos centramos únicamente en Superman, la cuestión del tiempo es diferente. La última vez que vimos al Superman de Henry Cavill en un papel importante fue hace 4 años en el Snyder Cut, 8 si hablamos únicamente en cines, mismos que se convierten en 12 si hablamos de películas individuales. Creo que podemos estar de acuerdo que eso es tiempo suficiente, y de sobra, y eso no pasó con Transformers. Ya mencioné cómo el fracaso de The Last Knight cambió todos los planes de Paramount, quienes ya tenían planeado incluso un universo cinematográfico, y como Bumblebee es resultado de todo esto. Y ahí encontramos el primer problema: Bumblebee salió al año siguiente de The Last Knight, lo que significa que no hubo ese espacio de tiempo para que la gente descansara de la marca, especialmente después de semejante basura que fue
fue la quinta película, que como vimos fue la que desconectó a la audiencia, y podemos ver las consecuencias de eso hasta el día de hoy. Y eso súmale lo que, como bien dije, buscaron que todo quedara lo suficientemente ambiguo sobre si es un reinicio o no. Más adelante vamos a ver sobre el tono y la historia, pero fuera de la propia película e ignorando lo que digan los directores y productores, al menos por ahora, hay un detalle que le jugó en contra a Transformers, y es cómo se ven los personajes. Si algo nos acostumbró Hollywood es que si el actor que le da vida al protagonista es diferente, entonces la saga muy probablemente también lo es. Eso bien lo vemos en las películas de superhéroes, donde el actor principal es el que más destaca, incluso cuando canónicamente se supone que sigue siendo la misma versión, casi siempre se toma en cuenta como alguien diferente. Ahora, algunos podrían argumentar que el cambio de diseños de los Transformers tiene el mismo efecto, pero el problema es que esta ya es una carta que la propia Transformers ya usó en el pasado con la cuarta película. Lo mismo pasa con el cambio de actores. Ahora, aquí quiero tocar un punto importante: cómo la gente ve a la película de Bumblebee. Imagínate que eres alguien casual, no eres alguien que está al pendiente de la franquicia, y entonces ves que salió una nueva película de Transformers que se llama Bumblebee, un año después de que salió la quinta película de la saga. Una persona al ver esto, que repito, no es fan, ¿qué crees que va a pensar? ¿Que será un reinicio y que van a iniciar desde cero? ¿O que es un spin-off del personaje más famoso de las películas? Sí, creo que ya pueden ver el problema. Lo más probable es que hayan pensado que era la misma saga. Digo, en la anterior nos hablaron del pasado del personaje, y esto parece estar en línea con lo que vi hace meses. Aquellos que vieron The Last Night pero no vieron Bumblebee tampoco pensarían lo contrario. Pensarían que pasa algo como lo que sucede con Mad Max, que en Furia en el Camino nos hablaron un poco del personaje de Furiosa, y años más tarde tuvimos su propia película. Sí, sé que esto pasó después, pero entienden el punto. Y vale que Rise of the Beast salió casi 5 años después de Bumblebee, 6 después de The Last Night, pero por un lado eso fue por pandemia, ahí fue que el mundo entero se detuvo, y además termina importando poco al ser secuela de Bumblebee. Es decir, si la gente se quedó con que esa película era una precuela, ¿por qué no harían lo mismo con la siguiente? Antes de seguir, ¿qué tal si pasamos al momento saludos? Le mando un enorme saludo a Gordito Bondiola, Shockhead Gok, espero haberlo pronunciado bien, Skeleton Magnus, Marcus Liza Miranda, Plato Prime, Jason, Sally Arts, One, Necessary Eye, Matthew, Overbeast y Joseph Agüero. Aunque también quiero mandarle un especial saludo a Anton Fortress, porque cuando me quedé sin ideas para videos, fue quien propuso la idea de este video, así que muchas gracias. Y ya por último quiero recordarles que estamos camino a la meta de los 5000 suscriptores, y todo lo que he dicho en otros videos, así que ¿qué tal si continuamos? Ya hablamos del factor del tiempo, uno que hace que una saga logre tomarse un descanso para poder volver con más fuerza, pero sin importar cuál sea la cantidad de tiempo, esa meta no se logrará si no presentas una visión diferente, algo que te distinga de la anterior versión. Superman lo consiguió desde incluso las primeras imágenes, con un simple detalle: en esta versión sí hay color, mientras que la versión de Zack Snyder era oscura, seria y dramática. Esta es todo lo contrario, en esta deciden abrazar el lado más alegre y fantasioso del personaje. Y a ver, es verdad que Transformers lo tenían más difícil, visualmente no podrían lograr un contraste tan grande como en Superman, porque ya las películas de Michael Bay eran bastante coloridas, pero eso no significa que no se puedan diferenciar por cuál camino decidan dirigir la historia, lo que me lleva a un punto muy importante: ¿desde qué punto inicias la historia? Una gran decisión que han tomado Superman y otras películas de superhéroes es la de saltarse el origen del personaje. Por un lado son orígenes que ya todo el mundo conoce, y sería muy aburrido y repetitivo volver a verlos en una película, pero también te permite centrar la historia en un punto completamente diferente a la otra versión, y es ahí donde falla el reinicio de Transformers. Bumblebee fue concebida como una precuela al Bayverse, una en la que después decidieron cambiar algunas cosas, pero sin arriesgarse del todo. Tenemos cosas que los fans van a detectar de una, que son completamente diferentes al Bayverse, como los diseños de los personajes, Cybertron, la llegada de algunos personajes a la Tierra, eventos que no cuadran entre sí, cosas que solo los fans se van a fijar en eso, pero que a la audiencia le importa más bien poco, porque del otro lado también tenemos cosas que sí conectan, como la presencia del Sector 7, la aparición de Simmons, que Bumblebee sea el primero en llegar a la Tierra, al final obtiene el modo alterno con el que lo vimos en Transformers de 2007, vemos cómo el personaje pierde su voz, un detalle que siempre ha sido importante pero sobre todo lo fue en The Last Night, con esa muy estúpida escena, pero que incluso cuadra con ella, porque en esta película Optimus escuchó por última vez la voz de Vi cuando Cybertron cayó. Y volviendo a lo que antes dije, si la gente considera esto como una precuela, no resulta confuso el por qué nunca vemos a Charlie otra vez, ya que al final ambos protagonistas se despiden. Todo está muy en línea con lo visto en la saga, sin chocar realmente en algo a ojos del público general. Ahora, hay que decir que Rise of the Beast hace un mejor trabajo en esto, poniendo una trama que directamente choca con todo el Bayverse. Deja todo el tema de Unicron, la existencia de los Maximales no tiene nada de sentido si intentamos meterlos al Bayverse, pero es secuela de Bumblebee, por ende si esa pasa como precuela, entonces esta también lo hará. Ahora, dejando de lado la historia, en cuanto al tono, ambas películas complican más las cosas. Me explico: Rise of the Beast tiene una historia que veas por donde la veas, se deslinda completamente
del Bayverse, pero tiene básicamente el mismo tono. Sí, no tenemos chistes de perros cogiendo o personajes siendo ultra sexualizados incluso cuando son menores de edad, pero seguimos con la historia de tener que evitar que el mundo sea destruido por culpa de un objeto mágico. Lo mismo sucede con Bumblebee, solo que al revés. La historia de la película pasa sin problemas con una precuela, pero es tonalmente distinta, siendo una película más pequeña, que busca homenajear a las películas de los 80 y que está completamente centrada en un lado más emocional. Y por esto no puedo evitar pensar que Transformers One era exactamente el reinicio que merecía la franquicia. Tiene una historia que choca por completo con el Bayverse. Si no me crees, déjame enseñarte el porqué de una manera muy sencilla. Al ser una versión animada ya visualmente logra diferenciarse, al igual que lo hace con el tono que maneja. Básicamente hicieron lo mismo que Superman. Si la anterior versión era seria, oscura e incluso edgy, esta versión sería colorida y en la que se buscaría regresar a lo más básico y puro de la franquicia y de los personajes, incluyendo claro los valores que se suponen que busca representar. El único problema que veo con Transformers One es que tal cual se vendió con una precuela, por más que no tuviera el más mínimo sentido, lo que ni siquiera es culpa de la propia película. Y vaya que fue un problema, porque la película fue un completo fracaso. Y hasta parece broma que alguien haya pensado que era una buena idea vender una película animada, como la historia donde conoceríamos el origen de dos personajes de una franquicia que ha perdido el interés de la audiencia. Y creo que eso se resume todo lo que he hablado en este video. Un sinfín de decisiones extrañas y que para nosotros, aquellos que vemos estas películas, nos parecen hasta estúpidas, pero que solo son producto de un muy extraño y deficiente plan sobre el futuro de la saga, si es que en primer lugar hay uno. De hecho, ya que hablemos de cómo vendieron las películas, lo mismo que pasó con Transformers One también lo hizo en Bumblebee. No lo del doblaje, sino que también se vendió como una precuela, como el gran origen del personaje más explotado de la franquicia. Es más, el primer tráiler abre con la frase que le dicen a Sam cuando va a comprar a Bumblebee en la película de 2007. Y ya ven a lo que quiero llegar. Ya de por sí las películas no hacen un gran esfuerzo por aclarar que este es un nuevo universo, pero ni siquiera el marketing ayuda en eso. Y esa es la razón por la que decidí hablar de este tema sin tomar en cuenta lo que hayan dicho los directores o productores, porque a diferencia de DC, donde bien salieron a anunciar que a partir de Superman todo sería distinto, en Paramount de plano ni se deciden. Primero un director dice algo, luego un productor dice lo contrario, y para colmo luego la prensa malinterpreta lo que un tercero dijo. Si no existe una respuesta oficial, quería ver si las películas hablan por sí mismas, y ya vimos que no fue el caso. Quiero aclarar que para nada estoy diciendo que Bumblebee o Rise of the Beast sean malas películas. Quienes siguen el canal saben que son películas que me encantan, pero no puedo ignorar el hecho de que no fueron el mejor intento de reinicio que esta franquicia necesitaba. Claro, esto siendo resultado de un malo y desesperado cambio de planes al ver que su gran película no llegó a siquiera a ser rentable, de lo que llevó hablando durante todo el video, lo que solo provocó que se formara una enorme bola de nieve que terminó afectando a la que es, con una enorme diferencia, la mejor película que esta franquicia ha creado, ocasionando que se convirtiera en un fracaso y que apagara cualquier tipo de esperanza por ver alguna secuela. Toda la idea de este video viene por la noticia sobre las próximas películas, que cabe resaltar que ninguna parece pertenecer a algo. Cada una formará parte de su propia continuidad. Incluso la dirigida por Michael Bay no se sabe si formará parte del Bayverse o será algo completamente nuevo. Y en lo personal eso es lo que Transformers menos necesita, al menos por cómo parece funcionar el cine en estos años. Ahora mismo las grandes franquicias han perdido mucha fuerza. Los grandes blockbusters que antes hacían 1000 millones, ahora difícilmente logran alcanzar la misma cifra. No porque ahora las audiencias van a ver lo que es mejor, no, sino a lo que es una apuesta segura. Y Transformers ya no lo es. Perdió la audiencia que la seguía y no ha podido encontrar una nueva porque piensa que sigue siendo lo mismo. Ahora, hace poco escuché a alguien decir que es muy curioso que en estos años parece haber más gente atenta a la taquilla de una película, principalmente por el estreno de Superman, pero que en lugar de centrarnos en los números, deberíamos celebrar que estas películas existen en primer lugar, porque no son pocas las películas que jamás logran salir a la luz. Y madres, tiene razón, aunque suene contradictorio con todo el video. Sin importar lo que signifiquen estas tres películas en cuestión de dinero, yo estoy muy feliz de haberlas visto y que se hayan convertido en unas de mis películas favoritas. Pero como fan, como alguien que le importa esta franquicia y lo que hagan con ella, no puedo evitar preocuparme por lo que depara el futuro. Estas tres películas son lo que por años pedí de mi franquicia favorita, y por una muy mala gestión, eso terminará desapareciendo. Hay quienes dicen que Transformers es una franquicia que deberían matar en el cine, y que está ultra quemada, y yo no puedo estar más en desacuerdo. Otra cosa es que las películas apenas se han aprovechado el enorme potencial que tiene este universo y estos personajes, y cualquiera que sea fan de esta franquicia sabe que aún le queda mucho por contar.